Jesús. Sí, yo voy a regresar un poco a la cuestión de las trayectorias personales, ¿no? Por varias razones. Una primera es porque si a mí se me ve desde la perspectiva de la docencia en la que yo estoy inscrito y del lugar en donde trabajo, donde investigo. Digo el lugar, no lo que investigo, pero el lugar en donde investigo se podría pensar que para mí el Caribe es como algo accesorio, únicamente, ¿no? Como parte de los estudios latinoamericanos, porque yo doy clases en estudios latinoamericanos, además doy clases de Afroamérica, no del Caribe. Y estoy en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Sí, siempre veo. Pero hay razones. Digo, en buena medida esto es cierto, ¿no? Que yo no estoy de lleno pues, del Caribe, ¿no? En parte es cierto, pero hay motivos para pensar que no nada más. Y eso tiene que ver como a partir de cómo me he formado, cómo me he ido formando. Y que tiene que ver desde la cuestión teórico-metodológica, a lo mejor me tocó cosas que parecen como cuestiones políticas, que no tienen nada que ver, pero que sí tienen que ver con la cuestión del enfoque teórico-metodológico. Y por eso me remitiría, la verdad es que mi formación es de las más largas, se inicia en los años 60 y yo lo que hacer referencia a eso, así nada más diciendo, apuntando, que yo me formé en un marxismo muy ortodoxo, estuve en el Partido Comunista, y en los 60, y me tocó el 68, y fui expulsado del partido, y que yo ahora lo veo como un partido que era muy conservador, ¿verdad? Sí, por aquello de los jóvenes, ¿no? Que nos gustaban los Beatles, que leíamos a José Revuelta, etc., cosas que no eran bien vistas dentro del partido. Y yo viví todo eso. Entonces eso también me trae a una actitud crítica con respecto a eso, manteniendo hasta la actualidad el marxismo. Como toda esa visión, esa concepción, ¿no? De cómo se ayuda. Por un lado, mi formación se inicia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo ahí estudié, ingresé en el 67 y salí en el 73, pero después volví otra vez, porque yo estudié periodismo y yo quería después estudiar ciencia política. Y en este regreso tuve maestros a Gerard Pierre Charles y a Susi Castro, mis maestros. Ahí conocí a Pablo Mariñez también. Nunca fui su alumno, pero sí conferencias, leía yo la revista. Sí. En fin. Y ya en ese entonces también me interesaba por la antropología. Y entonces después me fui al lado de la antropología, a la ENA, ¿no? Hice una licenciatura complementaria que se le llamaba en ese entonces porque era a través de la revalidación de estudios, ¿no? Entonces, materias que yo había llevado ya me las tomaban ya. Entonces ya no tuve que llevar toda la carrera, hice la maestría en antropología social y me sigo considerando como antropólogo, justamente a pesar de todos estos vaivenes. Y el doctorado, otra maestría en derechos indígenas, actividades críticas del derecho, ¿no? Dedicada a los derechos indígenas en España, y después el doctorado en estudios latinoamericanos. Entonces, bueno, en esa formación, sobre todo lo que viví en ciencias políticas sociales, para mí esto de los clásicos también es muy importante, pero yo agregaría otra serie de clásicos que para mí son fundamentales y que serían haitianos, cubanos, la beta que viene de Price Marx, por ejemplo, ¿no? Pero incluso antes, The Voice para mí, y
también como clásico, James, ¿no? Y bueno, en Cuba, pues obviamente, Fernando Ortiz, Moreno Frajinals, en fin, estos otros clásicos que también para mí siguen siendo muy importantes en mi formación, a los que sigo recurriendo, digamos, ¿no? Y ahí es donde me empiezo a vincular con los estudios del Caribe como región, en políticas, que después yo abandono todo esto, pero cuando voy a hacer mi maestría de nuevo vuelvo a eso, por dos razones. Una, porque en el 88 al 90 que hice mi maestría, yo la hice en Belice, con los garífunas, trabajando Dan Griga, que es una comunidad garífuna. Entonces iba con mis alumnos en prácticas de campo hacia allá, y además yo en ese tiempo daba clases en el SENA de historia socioeconómica de Centroamérica. Y de Centroamérica me interesaba que ver con el Caribe. Y de ahí que empecé a ver el Caribe desde Centroamérica, digamos, ¿no? O a Centroamérica en su influencia por el Caribe. Digamos, los nexos, estas vinculaciones, digamos, que se establecen, sobre todo desde el punto de vista cultural y, por supuesto, étnico, ¿no? Los elementos étnico-culturales como antropólogo. Esa parte me interesaba mucho. Y ahí empecé a ver lo agro, que trabajando garífunas, obviamente, que ver ahí, ¿no? Porque su mestizaje entre indígenas caribes y africanos. Y obviamente lo afrocaribeño, que va a aparecer ahí con mucha fuerza y que va a ser un punto de referencia muy importante para mis estudios hasta la fecha. Es así como algo que no he abandonado. Entonces, ya en los estudios latinoamericanos, yo estudio el doctorado en estudios latinoamericanos, pero lo hago en el Caribe. Mis investigaciones las hago en el Caribe insular hispano, y eso evidentemente tiene también una limitación muy grande, ¿no? Obviamente no era el Caribe como región, sino eran básicamente esta subregión, ¿no? Era Cuba, Dominicana y Puerto Rico. La preocupación que me lleva a mí al Caribe es porque todo lo que yo había leído en relación al Caribe me llevaba a formular una hipótesis en el sentido de que desde el punto de vista cultural, de la formación de las identidades caribeñas, etcétera, etcétera, estos estudios que a mí me interesaban mucho en esa época, el siglo XVI no aparecía, o aparecía muy poco, o sea, muy diluido, muy poco estudiado, ¿no? Ya se ha dicho aquí que la plantación para el Caribe insular hispano fue tardía. En Cuba hubo poco, en el siglo XVI, de luego, ¿no? Poco, pero fue tardía. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cultura del Caribe se iniciaba con la plantación, el ingenio. Y yo no estaba conforme con eso. Eso es lo que me lleva a hacer una tesis de doctorado. Básicamente ese es el punto. Y entonces, porque me parecía que si se partía de la plantación, entonces se partía lo afro y se dejaba de lado lo indígena. Y que se veía lo indígena como que no tenía importancia porque se extinguieron en el siglo XVI y por lo tanto eso no tiene nada que ver con la cultura. Y esto lo repitió muchas veces Fernando Ortiz, ¿no? Aunque al final sus trabajos inéditos demuestran todo lo contrario, ¿no? Que ahora están, por cierto, están publicados, ¿no? Estos inéditos son muy importantes. Antes de que se publicaran esos inéditos, a mí me tocó ir a Cuba y presentar un proyecto para hacer una investigación en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista ético-cultural, la parte taína. Yo pensaba estudiar únicamente el siglo XVI, pero después esto se fue haciendo, ¿no? Se fue ampliando y no me podía quedar más en el siglo XVI. Lo que primero fue un trabajo de archivo, en realidad no sentí como que no me servía para gran cosa. Entonces tuve que
hacer otro tipo de estudios ya que van desde lo antropológico a lo etnohistórico, ¿no? Este puenteo, ¿no? Estar viendo, o sea, viendo un poco desde la situación actual hacia el siglo XVI y al revés, ¿no? Bueno, el caso es que esto me lleva a formular toda una serie de hipótesis que me interesaba a mí comprobar o disprobar en relación a lo cultural en el Caribe. Pero obviamente, si estamos hablando de la cultura del Caribe, pues sí, tenía que hacer esta conexión entre lo actual, digamos, y, este, y lo histórico. Y entonces eso me lleva a plantearme el trabajo de campo, pues irme a las regiones, sobre todo rurales, a hacer entrevistas y un trabajo etnográfico vastísimo en la parte del, no sé cómo me resolví, porque yo iba y venía, ¿no? Nunca estuve mucho tiempo ahí en Cuba, por ejemplo, trabajé todo lo que tiene que ver con la parte oriental, alrededor de Santiago, el Caney, el Viso, el Cristo, Barajagua abajo, Barajagua arriba, Zacatecas, Tiguabos, así hasta Jilguaní, de un lado y del otro lado hasta Baracoa. Toda esa parte, haciendo trabajo de investigación. A mí siempre me habían asustado mucho porque decían, ¿cómo vas a hacer trabajo? Hacer preguntas en Cuba, eso no se puede hacer, es imposible. A mí me ayudó mucho la doctora Neris Rodríguez, que era la directora sí, del Centro de Estudios del Caribe de la Universidad de Oriente. Ella me dio, yo decía salvoconducto, era un oficio, y me decía qué es lo que yo estaba haciendo, investigando, y eso me permitió hacer. Bueno, eso me dio experiencia, en primer lugar, de conocimiento con la región, con Cuba, con Dominicana y con Puerto Rico. En donde ya, en Puerto Rico quizá menos, fue lo último que trabajé y ya fue menos. Aunque mi interés por lo taíno se inicia por unos puertorriqueños, pero esa es otra historia, ¿no? Desde el 93, hay puertorriqueños que están en Nueva York y que formaron la nación taína Antillas, que es una verdadera locura. Bueno, y eso fue lo que me hizo también preguntarme qué era eso, ¿no? Que era yo que trabajaba lo indígena en toda América Latina, llegaba al Caribe y decía, bueno, se extinguieron en el siglo XVI, se acabó, y volteaba la página y me iba todo lo demás. Entonces, y de pronto saber eso. Pues. Entonces, pues eso fue lo que yo trabajé, lo que yo estudié, y eso lo fui incluyendo de alguna manera en mis clases. Y entonces empecé a interesarme ya por incluir en mis clases el Caribe desde otra perspectiva. Esa es una. La otra perspectiva teórico-metodológica tiene que ver con el hecho de ver América Latina desde la diversidad, y sobre todo la diversidad étnico-cultural. Pero he ido cada vez más interiorizándome de otras diversidades, las cuales creo que han enriquecido mi enfoque. Por ejemplo, la interseccionalidad a partir de los feminismos, que me ha sido muy útil para ver todo cómo propone este feminismo, sobre todo el feminismo radical, esta cuestión de la clase, la raza, la etnia y género, y cómo se entrecruzan, etcétera, ¿no? Bueno, eso me ha ayudado muchísimo para ver esto de las diversidades. Para mí, el concepto de diversidad es un concepto clave, ¿no? Para ver América Latina. Y entonces me ayudó mucho para esto, para ver América Latina en esa diversidad, sobre todo la diversidad étnico-cultural, me sirvió mucho un planteamiento general de América Latina a partir de un antropólogo brasileño que es Darcy Ribeiro, quien propone propone una tipología de pueblos, ¿no? Los pueblos nuevos, los pueblos trasplantados, los pueblos testimonio y los pueblos emergentes. Y a mí me interesó muchísimo lo de los pueblos nuevos. Y me dediqué básicamente, incluso cuando hice mi estudio, todo lo que investigué en relación a esto del siglo XVI, pues era a partir de ver cómo se forma un pueblo nuevo, desde esa perspectiva que proponía Darcy, y que me sigue siendo muy útil desde el punto de vista de construcción de categorías para el análisis y de
conceptualizar también los fenómenos que yo estudié, los procesos, demás. Entonces eso me llevó de alguna manera también a los planteamientos ya desde el punto de vista político, ¿no? De qué es un pueblo nuevo y su relación con los estados, la conformación del Estado-Nación desde esa perspectiva étnico-cultural, ¿no? Cómo se conforma el Estado-Nación y por lo tanto cómo se legitiman estos Estados-Naciones y ese mito de origen que de alguna manera tiene que ver con un pasado que se reivindica o no, etcétera, ¿no? Y entonces estas discusiones entre indigenismo, hispanismo, etcétera, lo afro, toda esta cuestión, que me va a servir mucho, y ahí empiezo a ver estas distinciones de las diferencias enormes que existen entre Cuba, Dominicana y Puerto Rico. Entonces empiezo a ver que hay una diferencia enorme en términos de tiempo, en términos de procesos históricos, culturales, conformación étnica, etcétera. Y empiezo también a discutir mucho el concepto de raza y ver los procesos de racialización no desde la raza misma, sino desde ver la raza desde la perspectiva de la etnicidad, para no caer en concepciones, sobre todo en la literatura anglosajona, parte mucho de un concepto de raza que no es el que, creo yo, proviene de la tradición latinoamericanista en América. América Latina se ha hecho una distinción en eso, es un concepto distinto de hablar de raza y de poner en discusión y en cuestión el concepto de raza. Eso también ha generado una serie de debates y en ese mundo de debates de alguna manera he ido partiendo de la necesidad de hablar del Caribe y cuando enseño el Caribe lo hago a partir de debates que han surgido sobre todo a nivel continental. Por ejemplo, esto que decían de Colombia, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa ver cómo el Caribe desde la perspectiva colombiana, Zapato Olivella, por ejemplo, Manuel Zapato Olivella, cómo ve el Caribe, ¿no? Como esta concepción de raza que es otra, distinta, ¿no? A la tradición anglosajona. Y por eso cuando yo doy esta discusión entre lo afro y de esta, yo digo que es una repartición del trabajo no, que se ha hecho, ¿no? Porque a veces se ven como grupos encontrados, pero es que hay un grupo que estudia más desde el proceso histórico y en México, ¿no? Y pone más atención en lo que pasa en México y la concepción de quienes tratamos de verlo desde la perspectiva de América Latina. E incluso casi no vemos México. Lo vemos en las prácticas de campo, pero no analíticamente, no la historia de México, etcétera. Eso pensamos que en todo caso el alumno, si va a hacer una investigación sobre México, pues que lo haga ubicado en el contexto latino. Cosa que teórico, desde el punto de vista teórico y metodológico, luego es muy difícil, ¿no? Porque luego esto que decían de los trabajos comparativos, etcétera, que en realidad no necesariamente cumplen, ¿no? Los requisitos que debiera haber en lo que es el método comparativo, que luego se entiende muy mal o se distorsiona, etcétera, ¿no? Pero bueno, es todo un... en fin, ¿por qué? Porque yo enseño desde los estudios latinoamericanos, entonces desde esa perspectiva he ido planteando otra visión distinta para América Latina. La América Latina, su unidad, todo esto que se plantea en los estudios latinoamericanos, es una concepción muy homogeneizante de esta unidad, ¿no? Que está en los grandes teóricos de la unidad latinoamericana, la identidad latinoamericana, esencialista, es homogeneizante, etcétera, ¿no? Incluso racista, ¿no? Si uno se va a Vasconcelos, por ejemplo, pero no nada más, uno va a encontrar toda esa visión, ¿no? El racismo muy, muy acendrado a la hora de hacer los planteamientos de una unidad latinoamericana. Y entonces surge una corriente que empieza a fijarnos la necesidad de ver América Latina
ya no el Caribe desde América Latina, sino América Latina desde el Caribe. A partir de lo que ocurre en el Caribe e históricamente cómo se proyecta América Latina y surge América Latina en realidad y la concepción misma de allá. Claro que ahí lo primero que se cuestiona es el propio concepto de América Latina, para partir desde el Caribe. Y entonces por eso surge esta visión de hablar de nuestra América y de una corriente que trata de identificarse con una perspectiva que hemos denominado así nuestroamericana. Y todo lo que va a ocurrir en el Caribe, sobre todo en el surgimiento de las naciones caribeñas, la conformación de esas naciones. Porque allí hay un planteamiento que se proyecta no solamente a la independencia ahí, sino una independencia de todo el mundo. Con Martí, pero no nada más, todo lo que fue primero la idea de confederación caribeña y luego después toda esta perspectiva hacia América Latina desde Haití, por ejemplo, desde la revolución haitiana. También es un planteamiento que va tomando estos aspectos. Yo en la actualidad lo estoy haciendo de manera indirecta porque es a través, sobre todo, de alumnos míos que están haciendo esa investigación y que están haciendo trabajo muy, muy interesante y con este planteamiento desde los estudios latinoamericanos. Entonces, la importancia que el Caribe reviste así es fundamental. Eso para hablar de lo que se ha denominado como América Latina. Desde esta perspectiva, digamos, teórico-metodológica nuestroamericana. Ver desde ese proceso histórico, a la luz de ese proceso histórico, ver cómo se va constituyendo América. Y la propia idea de América. Bueno, habría algunas otras cosas más que señalar, pero esto me lleva entonces a la necesidad de plantear esto de la interdisciplina de otra manera. Por ejemplo, nosotros como antropólogos cuando hablamos de transdisciplina lo vemos desde no esta relación entre disciplinas y disciplinas, sino aquello que va más allá. La disciplina es ir a comunidad y ver los saberes que se construyen en comunidad como saberes que son válidos, aunque no sean surgidos en la academia, no sé si o en las disciplinas académicas. Sí, eso sería para nosotros la transdisciplina, ¿no? Lo cual no quiere decir que la otra idea se niegue, ¿no? Sino que además de eso, nosotros pensamos que esta perspectiva ha sido muy importante. Y en la cuestión de la crítica y las concepciones críticas desde el marxismo, una crítica al marxismo ortodoxo, que por ejemplo, el marxismo ortodoxo, por ejemplo, lo indígena le parecía que no era importante para el caso político de América Latina, los procesos políticos, en la medida en que el indígena era un atrasado, ¿no? Había que proletarizarse, dejar de ser indígena para poder adquirir la conciencia socialista y luchar por ser un sujeto revolucionario, transformador, etc. Y el movimiento indígena, desde mi perspectiva, se ha encargado de hacer una crítica muy fuerte a esas concepciones. La concepción misma de desarrollo, que ahora se está haciendo también desde el feminismo, principalmente Silvia Federici, este concepto de desarrollo en el marxismo, que ve a un pueblo como atrasado, otro avanzado, etcétera, ¿no? Y que lleva a ver a los sujetos de una manera distinta. De ahí la importancia de los estudios de muchos de los marxistas caribeños que desde mi punto de vista dan otra versión de las cosas, sobre todo la concepción del racismo que también tiene importancia en términos étnicos. Y Mariátegui, desde luego, que durante mucho tiempo se abandonó y que se está recuperando dentro de esta concepción, en una crítica a esa visión ortodoxa, sin dejar de lado al marxismo. Y entonces la crítica, desde esa perspectiva, es una crítica, digamos, que se hace a estas concepciones de un marxismo como muy eurocéntrico, que no se ha aplicado a partir de las realidades de América Latina. Un poco lo que decía ya Mariátegui, pero que creo que se ha ido complementando con
con las nuevas visiones, nuevas concepciones que hay, ¿no? Entonces, en el sentido de que es un marxismo que no se aplicó de acuerdo a las realidades latinoamericanas, sino que siempre estuvo dependiendo de una visión que venía sobre todo, pues, durante un tiempo el estalinismo, pero después los resabios mismos, ya muerto Stalin, y que sigue siendo hegemónico dentro del marxismo, y que la academia permeó mucho, sobre todo en los años 60 y 70, y que sin embargo me parece que esas visiones muy ortodoxas muchas veces abandonaron incluso al propio marxismo y de una concepción del marxismo se pasaron incluso al otro lado, ¿no? De un dogmatismo muy fuerte, sobre todo a nivel continental, ¿no? A una visión tan abierta que ya ha abandonado todo este. El pensar planteado desde el punto de vista epistémico también en una construcción que recupere también el sentimiento. Y lo que también desde el feminismo se ha planteado como sentipensar. La necesidad de no quedarse nada más en términos de lo puramente racional, sino ver también los otros aspectos. Esto nos lleva incluso a la necesidad de analizar las religiones, que la antropología es muy importante, ¿no? Y las creencias como parte de la realidad que está ahí, que necesitamos conocer y que durante mucho tiempo la academia abandonó esta profundización de estos aspectos. La dejaría ahí, pero básicamente creo que hacia allá los estudios del Caribe tendrían que complementarse sobre todo con todas estas concepciones de la diversidad, de la unidad de lo diverso, que es tan difícil de plantear teóricamente, pero que en la realidad se expresa y tenemos que hablar de ello de alguna manera. Nada más. Bien, Tere. Bueno, pues gracias por la invitación, porque realmente nos permite estar reflexionando y darnos un tiempo también para hacerlo, porque muchas veces nos la pasamos sobre lo que ya nos hemos ido especializando y estamos trabajando de manera muchas veces fragmentada y no se hace esta reflexión. Entonces, a mí me parece que hay cosas sumamente interesantes que se han estado comentando. En general estoy de acuerdo con muchas de ellas. Y yo solamente quería como ir marcando algunos aspectos. No voy a señalar lo que hemos hecho desde la Universidad Michoacana en relación al Caribe. Creo que esto sería motivo de que nosotros nos llevásemos la tarea de empezar a hacer como una revisión historiográfica de lo que se ha hecho en los últimos años en México sobre la historia del Caribe, las visiones de carácter, y voy a empezar por lo que iba a terminar, ¿sí? Las visiones del carácter de carácter historiográfico, los modelos a partir de los cuales hemos seguido estas conceptualizaciones, de una serie de conceptos que podríamos ir enlistando y que nos podrían dar materia para hacer nuevos estudios, como son las categorías del desarrollo, del progreso, de la modernidad, de la industrialización, de la visión del mundo agrario, campesino, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay una serie de elementos que tendríamos que replantear para poder incentivar los estudios del Caribe en nuestras distintas instituciones. Y otra parte muy importante, me parece que hemos hablado de las fuentes pero muy poco de los archivos. Entonces tendríamos que empezar también con la recuperación de las fuentes clásicas. A lo mejor a través de la MEC podríamos nosotros ya como empezar a darnos a la tarea de publicar, ¿sí? O de editar algunos textos que tendrían que ser recuperados de la historia del Caribe, y los premios para incentivar los estudios. O sea, yo creo que tendríamos que empezar también esta discusión de cómo dinamizar lo que muchos de nosotros, porque casi todos los que estamos aquí empezamos hace más de 30 años, ¿no?
Entonces creo que esto es algo muy importante. Y en este sentido, me parece que lo que se ha dicho aquí es que son múltiples y de diversa naturaleza las metodologías que a través del tiempo se han empleado para el estudio del Caribe como una región. Y aquí creo que yo metería algo que se ha estado diciendo, pero no de la manera en que lo diría yo, que sería el Caribe como una construcción histórica, ¿sí? Una construcción histórica en el tiempo, porque a partir del tiempo histórico en el que estemos trabajando, pues se modifica esa geografía, esa territorialidad, esa manera de entender la región. Yo pensaba, por ejemplo, si retomásemos la parte prehispánica, pues esto cambia totalmente a lo que hemos estado discutiendo aquí, ¿sí? Y ahí yo me solidarizo con Pedro, o sea, habrá que incluir territorios como Miami, o sea, habría que Luisiana, o sea, habrá que tener una perspectiva así. Entonces creo que hay toda una discusión. El Caribe como una geografía no delimitada, ¿sí? O como una frontera cambiante cuyos límites se superponen a las nociones institucionales más allá de la concepción del Estado, de la nación, de la raza, de la racialización o de la etnia o de género, de clase, en fin, todo esto que hemos venido diciendo o que se ha venido diciendo por ustedes hasta ahora, ¿no? La percepción del Caribe como un laboratorio del mundo atlántico, en donde se han ensayado todo tipo de proyectos. Aquí inician y se ensayan las reformas borbónicas como espacio que analiza en su complejidad fenómenos de intercambio. Sí hay una movilidad no solamente de población, sino transversalidad cultural, de conocimiento, también ensayado modelos, categorías, de entender la percepción y recepción y adaptación de modelos, ¿sí? De modelos, de teorías, de procedimientos de otros que se han ejercido y se han establecido en otros continentes, ¿no? El Caribe es una forma de reflexionar procesos históricos a partir de una mirada comparada, de la cual ya se habló, ¿no? Comparada no solamente en la visión homogenizante, sino en la diversidad, que me parece que esto también es importante, en coyunturas muy específicas o estructuras de carácter económico, políticos y cultural, en donde se generan diversos tipos de intercambio, formas de representación, de recreación y de diálogo, formas de nombrar y de comunicar como espacio regional, que ya lo hemos estado escuchando toda la mañana, como forma de espacio insular, continental, pero también como forma de un espacio transatlántico, en donde han tenido origen nuevas sociedades culturales mestizas y racializadas. Ahí me parece que tendríamos que empezar a profundizar más en la conceptualización racializada que de raza, ¿no? Que nos ha llevado mucho tiempo describir desde esta historia o desde la historia intelectual un punto de acercamiento que debo resaltar por su importancia comparativa con el resto de los países de América Latina, es la alusión que los propios intelectuales tenemos para estudiarnos a nosotros mismos. Entonces, a mí me parece que tendríamos que estar hemos hecho, ¿sí? En estos últimos 30, 40 años, y incluso cómo han cambiado las condiciones geopolíticas en el caso mexicano, como para que los estudios del Caribe, nosotros iniciamos estudiando el Caribe en la década de los 80, cuando para México era importante y jugaba un papel geopolítico en sus estrategias de gobierno, su relación con Centroamérica y el Caribe. Ahora no, pero yo creo que tendríamos nosotros también que poner, ¿no? Entonces me parece que de esta reunión, no sé cómo lo has pensado, Laura, o cómo lo
has visualizado, pero me parece que de aquí tendría que salir alguna lista de conceptos, ¿sí? Que podríamos iniciar una propuesta, sí, una propuesta de investigación, ¿sí? Y yo traía un texto que no voy a leer porque es grande, de cómo en 1987, cuando se funda el Instituto de Investigaciones Históricas y que a mí me toca comandar el Departamento de Historia Latinoamericana, o sea, cómo decidimos iniciar con el Caribe, ¿sí? Porque era un momento donde el Caribe jugaba un papel muy importante para México, ¿sí? Y dentro de los estudios de historia y de sociología y de antropología. Entonces creo que sí merece que nosotros mismos hagamos la historia de lo que hemos hecho. Sería una buena propuesta. A partir de ahí empujar, porque yo provengo ahora de una de las escuelas de historia pues más importantes del país después de la UNAM, en número de estudiantes, y cada vez nos cuesta más trabajo que nuestros estudiantes hagan estudios del Caribe, empujarlos a, ¿sí?, a hacer estudios del Caribe, por muchas circunstancias, pero creo que ahí también sí nosotros tendríamos que capitalizar más los esfuerzos que hemos hecho, ¿no? Y lo que decía Gaby, por ejemplo, hay un premio de Lina, pero por supuesto que para estos premios nacionales el Caribe no es tan importante. Entonces nosotros a lo mejor desde nuestra asociación tendríamos que replantearnos, redimensionar estas figuras de reconocimiento, ¿sí? Si no nos exaltamos, o sea, creo que también ahí falta. Y yo solamente quería decir eso. Tengo un montón de cosas que decir, pero hay todavía tiempo después. Sí. No sé, no claudique ahí. Hay muchas cosas que se han repetido, que vale la pena ahondar, pero ya como para metodológicamente, ¿sí? Bueno, eso que tal vez igual, eso para la tarde lo recogemos. Voy a dar una anécdota de lo que acaba de decir. Un minuto, pero es para que nos veamos y nos esperemos. Ok, muy bien. Porque con relación a los premios, ¿no? En el concurso de Lina, yo metí mi libro y sabía que éramos jueces. Y entonces ya vi quiénes estaban. ¿Ganaron? Sí, lo que dijo. Entonces me encuentro a una de las jueces que yo correría y me dice, me acordé de ti y me preguntaba qué andarás haciendo. ¿Del Caribe? Ya había leído el libro, ¿no? Supuestamente lo revisó. Entonces, pero todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, ¿Permiten ahí algo tantito así? Yo creo que también, si nosotros nos vemos en términos de la historiografía que se está produciendo en México, o sea, es tan rica la historiografía, o sea, no conozco quiénes estén esos, quiénes sean los jueces de estos concursos, pero yo creo que es tan rica que no se van a fijar en nosotros que somos caribes, ¿sí? sobre los premios. De acuerdo, digo, recuperando la historia, y cuando digo historia como parte de lo que se ha hecho, nosotros constituimos un premio del Caribe que funcionó durante varios años. ¿En el AMEX? No, en el de la Quintana Roo. Quintana Roo, y que se publicaba en siglo XXI. Sí, ya no funciona. No, eso... Tiene que ver con lo que está diciendo Tere, ¿no? Sí, de lo que había como propuesta de país, la posición del país en la región, ¿no? ¿Ves? Ese premio fue muy importante. Ese premio fue importantísimo. Y además era de pensamiento caribeño. Se dio una situación de quiebra en que ya habíamos conseguido el apoyo de parte de la UNESCO para ser traducido al francés y al inglés. Cada uno de los premios que ya teníamos el apoyo del siglo XXI y se publicaban en el siglo XXI, iban a ser, pero hubo ahí un problema y
no pudo continuar ni en español, ni mucho menos en los otros idiomas, pero y la colección de eso debe estar aquí. Sí. Bueno, vamos entonces, porque faltan Alain, Ricardo y Jorge. Bueno, buenos días. Yo soy estudiante, entonces voy a poder contar muy pocas experiencias, más bien lo que quiero hacer son preguntas. Y me han surgido primero del planteamiento original que propuso sobre, bueno, y de la cuestión romántica, ¿no? De concebir al Caribe como una región y estudiarlo como una región, o de estudios, digamos, que abordan temáticas que tienen que ver con el Caribe de alguna manera. Y después de, digamos, de escuchar todas las intervenciones por la mañana y de los llamados que se han hecho por aquí a intentar establecer algo tan básico como territorializar y temporalizar el Caribe para saber de qué estamos hablando, porque personalmente no lo tengo, que lo tengo menos claro ahora que cuando entré. Sí. Porque la profesora decía, por ejemplo, que desde cuándo podemos decir que Miami es el Caribe, y yo preguntaría, ¿y Camagüey desde cuándo es Caribe? ¿Cuándo lo podemos empezar a poner? Entonces, realmente lo que me ha parecido de alguna manera es más bien que el Caribe funciona más que como región de estudio o como realidad, más como problema, o quizá como idea del Caribe. Ajá. Y ahí sí que me sumo a quienes de alguna manera han apuntado en la dirección de la necesidad de historizar también un poco la idea misma del Caribe, de los estudios del Caribe, y que con todas las experiencias que se han contado aquí, creo que... Pero yendo mucho más hacia atrás, estaba pensando en otras corrientes historiográficas también contemporáneas o actuales y que son más abarcadoras en términos espaciales y temporales, como por ejemplo la historia atlántica, que por primera vez acaba de salir. Me sorprende que llevemos toda una mañana hablando, por ejemplo, de historia del Caribe y no se ha hablado de historia atlántica, o no se ha hablado muy poquito de historia hispánica o de historia global, que son corrientes historiográficas, digamos, que de alguna manera subsumen el tema del que nosotros estamos intentando hablar aquí. Y mi pregunta también era hasta qué punto, digamos, los estudios del Caribe no están conectados o no están relacionados con esas nuevas, bueno, o no tan nuevas tendencias historiográficas, pero que de alguna manera son más abarcadoras, como la historia atlántica, por ejemplo, que en sus versiones más críticas o en las críticas que se han hecho a estas corrientes historiográficas se ha evidenciado la imposibilidad o la poca pertinencia de establecer ese tipo de espacios tan cerrados al estilo mediterráneo de Brodelo. O sea, si lo que podemos es hacer una especie de Mediterráneo americano, si eso es lo que pretendemos hacer, por mucho que nos planteemos que las fronteras sean más líquidas, más flexibles, que se adentren a la montaña, se queden en las islas, pero va a seguir siendo un espacio cerrado, y prácticamente todas las temáticas de las que se han hablado, particularmente la esclavitud, los huracanes, las migraciones, las remesas desde Europa o Estados Unidos, el mar que nos baña, o la cuestión de la identidad, o la cuestión de la colonización, ¿no? Que son perspectivas de las cuales se podría definir el Caribe, pero casi todas ellas nos llevan hacia lugares que se salen del Caribe, que se salen bien lejos del Caribe. Entonces, constituyen, si lo hablamos desde el punto de vista humano, digamos, redes que nos llevan en muchísimas direcciones, y entonces La Habana a ratos, estaba recordando, alguien lo dijo casi al inicio, a ratos se mira en el Caribe y a ratos no se mira, pero yo creo que es y no es Caribe a la misma vez, a la vez. No sé si me explico con claridad. Y bueno, esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto, digamos, no hay una interconexión, una interrelación entre una historia del Caribe y esas otras historiografías también contemporáneas y la crítica que se ha hecho a ellas? Porque la esclavitud, por ejemplo, nos lleva a África necesariamente, nos va a llevar a los puertos de Inglaterra, nos va a llevar a las ciudades del Caribe, o del Caribe, del mar Caribe. Bueno, ese es mi punto. Bueno, entonces, pero creo que antes de entrarle a estas respuestas, terminemos la ronda y vemos cómo va la cosa, porque creo que sí habría que entrarle a esto, ¿no? Entonces estaba Ricardo, por favor. Tiene cerrado el micro. Sí, hola. Pues feliz, contento de encontrarme con
La huelga en mi- así sea de manera virtual. Congeló. A ver. Es que llega con retraso. Ok, ya escuché lo de Bueno, la huelga. espero que me estén escuchando bien, ¿verdad? Sí. Escuchamos, pero no Sí. bien. Bueno, la conexión está un poco, a veces bien, a veces no tan bien, así que voy a ser como muy puntual con mi intervención. En primera instancia, recordar o retomar la intervención del doctor Mariñez, porque me parece que el elemento de cuando uno se da cuenta de que es negro es clave al momento de uno pensar y escribir o investigar lo que significa el Caribe. De hecho, ahora, cuando recuerdo con mis amigos cuando éramos jóvenes, una de las preguntas que ahora nos da risa es precisamente esa. ¿Te acuerdas cuando te diste cuenta que eras negro? Entonces, esa es una pregunta que, por ejemplo, yo me di cuenta que era negro cuando fui a estudiar a Bogotá. Pero luego yo ahí estudié como un año y medio y llego a estudiar a una México cuando tenía unos 18 años y llego a la escuela de cine, al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y pues por supuesto no tuve la oportunidad de conocer, digámoslo así, eso lo conozco yo gracias a las ferias del libro que se hacían en el centro de la Ciudad de México, en el Palacio de la Minería y las ferias de libros que se hacían en el metro. Y por supuesto conversando con gente que se interesaba en el tema, pero nunca dejó de inquietarme a partir de ese aspecto. Poco a poco me fui dando cuenta, de que yo mismo tenía que construir ese panorama del aspecto disciplinar de lo que significaba el Caribe y por supuesto en la medida en que me lanzo a investigar voy conociendo los aspectos metodológicos, pero fundamentalmente el elemento político es clave y me parece que tiene que ver con esa pregunta, con el darse cuenta de que uno es negro. Eso por un lado. Por otra parte, y que tiene que ver mucho con todo esto, pienso que es muy importante la pregunta que la doctora Yolanda estableció cuando dice cuándo se vuelven Caribe los territorios. Habló de Miami, se habló de Manhattan, pero a mí me gustaría también como que experimentar o por lo menos proponer, dejar en la mesa la pregunta contraria. Es decir, ¿cuándo dejan de ser Caribe los territorios? Vale la pena hacerse esa pregunta. Bueno, pero antes de retomar esa contrapregunta, también vale señalar, y dando cuenta de cuándo se vuelven Caribe los territorios, vale la pena pues hablar de las diásporas, por supuesto, que circulan por todo el Caribe. Vale la pena hablar también de la vida de muelle, que para mí es crucial, toda vez que yo entiendo la vida de muelle como todo lo que acaece en el puerto, pero que esté imbricado con la vida del barrio. Y que cuando llegan las políticas neoliberalistas y se aplican a finales de los 80 y principios de los 90, aquí en Colombia desaparece esa vida de muelle, ¿verdad? Y yo no sé si nos hacemos menos caribeños o nos hacemos caribeños de una manera muy diferente. Y ahí viene el papel de los medios de comunicación y cómo en el caso de Colombia, a mi modo de ver, a veces pareciera que las nuevas generaciones de caribeños y de cartageneros aprenden a ser caribeños gracias a la televisión o a las telenovelas, ¿verdad?, que se producen desde Bogotá. Entonces, y ya hablando un poco pues de lo que de mi trayectoria, y es estudiar cómo, por ejemplo, los medios de comunicación, en especial el cine mexicano en esa época de oro, incide en la reconfiguración de la cultura popular en una ciudad caribeña portuaria como Cartagena.
quisiera entonces dar cuenta de lo siguiente. En general, lo que aparece aquí en esa interacción entre México y el Caribe colombiano es la aparición de las subjetividades fílmicas. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que aparecen, por ejemplo, los negros en este cine como lo que yo llamo los alegradores de la vida. Entonces tú no ves a un protagonista, digámoslo así, o un papel estelar. Tú no ves a un actor negro o una actriz negra, sino los papeles secundarios, o los ves en el decorado, o los ves como alegradores de la vida. Es decir, cuando en la película, especialmente el género de rumberas, que son muy melodramáticas, pero cuando aparecen las orquestas, cuando aparece el bongocero, cuando aparece la mulata sensual, etcétera, etcétera, como que estalla la película. Y a mí lo que me interesa es qué significó eso para la gente, para el público del Caribe colombiano. Y allí lo que encuentro es que vale la pena, entonces, para estudiar el Caribe, tener en cuenta la formación de las sensibilidades, la formación de los estilos de vida, la formación del gusto. Y a mí me parece que esto viene siendo bien crucial y me ayudó muchísimo entonces trabajar todo lo que tiene que ver con el concepto de circulación. Y para esto, Gabriela Pulido trabajó un texto que a mí me sirvió bastante, que se llama Negros, bueno, me corregirá Gaby, negros y mulatos en la escena fílmica mexicana, de 1900 a 1950. Bueno, ahí me lancé con mucha más se perdió la... Bueno, ahí me lancé con... ¿Ahí está bien? Bueno, ahí me lancé... Sí, ¿me escuchan bien? Ok, bien, perfecto. Ahí es donde me lanzo entonces con mucha más seguridad. No fue nada fácil de trabajar. Es decir, vamos a verlo así, que comprendieran mis colegas acá en Cartagena que valía la pena trabajar esta experiencia de volverse público de cine mexicano, ¿verdad? Y a través de esto dar cuenta de la historia urbana y esa forma aquí en Cartagena y colombiano. Bueno, ya para terminar, entonces retomo la pregunta o la contrapregunta de en qué momento se deja de ser caribeño, cuándo se deja uno de ser Caribe. Yo no sé si es una pregunta que está muy marcada por la nostalgia, pero sí quisiera dar cuenta, por ejemplo, de la llegada del Internet y la llegada de la aplicación de las políticas neoliberalistas, y también tener en cuenta que por lo menos aquí en Colombia, digámoslo así, el centralismo que marca la historiografía en el país ha sido también muy relevante porque, y aplastante en el sentido de que lo regional nos puede dar bastantes pistas, sobre todo de la diversidad y de las diferencias sobre cómo se forman las subjetividades, entre otras las subjetividades fílmicas, que es la experiencia que yo he tenido. Bueno, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Ricardo.